estar hablando sobre los sueños y las visiones. Dios le bendiga, acá estamos. Bueno, estamos creando nuestro estudio, todavía no hemos terminado de construir el estudio, pero acá estamos terminando de la construcción. A ver qué busco en este lugar. Bueno, y hoy vamos a hablar de los sueños y las visiones. Yo quiero que vos me comentes allí en el chat si tenés alguna pregunta con respecto a los sueños y las visiones. Yo creo que hoy te quiero decir es que los sueños y las visiones es el lenguaje de Dios. Si bien la mayoría y muchos van a decir Dios, ¿cómo habla Dios? A través de su palabra. Y es verdad, Dios habla a través de su palabra, pero también Dios habla a través de visiones y sueños, ¿sí? De un lenguaje profético. Y eso es lo que hoy yo quiero hablar y enseñar, para que uno pueda interpretar bien lo que Dios está diciendo. Vamos a hablar también de ¿todos los sueños vienen de Dios? No, todos los sueños no vienen de Dios. ¿Todos los sueños vienen del diablo? No, todos los sueños no vienen del diablo. Y a veces algunos sueños vienen de nosotros mismos o de haber comido mucho. Entonces hoy quiero hablar de todos estos temas porque tal vez empiecen a llegar mensajes después de este mensaje que damos sobre los sueños y misiones. Tal vez empiecen a mandar mensajes. Yo soñé con una vaca que estaba volando. ¿Qué significa, pastor? Y no sé, capaz que comiste mucho. Entonces la idea de poder enseñar esto para que vos sepas interpretarlo. Y más que uno interpretarlo, Dios es el que da la interpretación de todo sueño y de toda visión. Y hay algunos tips, digamos, entre comillas, ¿no? Para saber de dónde vienen esos sueños y esas visiones. Así que deja ahí tu mensajito si tenés alguna pregunta y vamos a estar hablando de estos temas. Yo te voy a compartir me tomé el tiempo de poder escribirlos acá. ¿De dónde sacó, pastor, usted que Dios habla a través de sueños y visiones? Bueno, vamos a estar leyendo en Joel 2:28. Y Joel 2:28 dice así. ¿Compartir? Dice así: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es una profecía del profeta Joel, y esta misma profecía la habló Pedro después de que recibieron el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Él se levanta y se pone en pie y dice: esto es lo que está escrito en el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones y profetizarán. Y acá hablan de tres cosas: los sueños, las visiones y las profecías. Los sueños, la visión y la profecía es parte del lenguaje de Dios. A mí siempre me gusta dar el ejemplo de que si nosotros no sabemos hablar inglés y viniera una persona y nos hablara en inglés, nosotros no le entenderíamos porque no entendemos ese lenguaje. Ahora bien, nosotros aprendemos el lenguaje de inglés y nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a lugares donde hablan inglés y vamos a entender lo que hablan. Lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. A muchos de nosotros, muchos no entienden a Dios porque no conocen su lenguaje. Y nosotros tenemos que entender que el lenguaje del Espíritu son los sueños, las visiones y las profecías. No hay que menospreciar las profecías. Muchos dicen: pero hay falsos profetas. Sí, es verdad, pero también hay verdaderos profetas. Hay profetas de Dios. Entonces hay que aprender a escuchar a Dios, a entenderle a Dios cuando Él nos habla. ¿Sí? Entonces esta es una profecía. Joel, te lo voy a poner de nuevo, Joel 2:28, y dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Digamos, es para este tiempo, porque esta profecía se cumplió cuando vino el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Entonces esto es para este tiempo, es hoy. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aún hoy el Señor está derramando de su espíritu sobre toda carne. Amén. A ver, sigue llegando gente. Deja tu saludo ahí, yo te voy a... te saludamos ahí cuando te vas conectando. Entonces Dios sigue hablando a través de sueños y visiones.
Te voy a compartir otro pasaje bíblico. Hoy traje muchos pasajes bíblicos para que sea bien bíblica esta enseñanza, porque también es controversial. Muchos van a decir, no, si Dios no habla a través de sueños. Sí, en la Biblia hay un montón de pasajes que habla que Dios habla a través de los sueños, y yo te voy a compartir Génesis 41:15. Y dice así: y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Esto le llamó la atención al faraón, que había un hombre que podía interpretar sueños, porque Faraón tenía un sueño que lo perturbaba, que lo ponía mal, que lo llenaba de ansiedad. Y de repente supieron que había alguien en la cárcel que podía interpretar los sueños, que ese era José, el soñador, conocido como el soñador. Dios hablaba a José a través de sueños. Podemos hablar de los sueños que él tuvo cuando las gavillas se postraban delante de él, y después cuando las gavillas y la luna y las estrellas se postraban delante de él, y él daba su interpretación. Luego en la cárcel tuvieron sueños sus compañeros de cárcel, y también allí dio la interpretación que fue muy certera. Entonces después Faraón preguntó, tenía sueños que le perturbaban y nadie podía interpretarle, hasta que el copero del rey, que fue uno de los que recibió interpretación de sueños, le dijo, conozco a uno que estaba en la cárcel, que él puede interpretar sueños. Entonces lo mandaron a llamar. Qué bueno sería que tengamos ese don, ¿no? Porque interpretar sueños es un don dado por Dios, es un don para interpretarlo. Hay mucha gente que tiene sueños, y Dios le está hablando a través de sueños y no lo sabe, no se da cuenta. A través de sueños Dios puede advertirnos, a través de sueños Dios puede guiarnos, a través de sueños Dios puede aconsejarnos, y muchas cosas puede el Señor hacer a través de sueños. Es que a veces el hombre no entiende que Dios le está hablando a través de un sueño. Yo he conocido gente que se ha convertido porque soñó que lo venían a matar, y realmente Dios le estaba advirtiendo que si no se volvía a él, podría ocurrir una catástrofe, o podía haber muerte. Entonces Dios habla a través de sueños. Se me acaba de desconectar aquí la transmisión. A ver, voy a mirar con mi celular. Quiero ver los comentarios que mandas. Ahí está. Dice Cecilia Vanessa Yancan Brenda Yan, manda mensaje. Pulés Verónica dice, bendiciones familias, Dios te bendiga. Pero seguramente ya prontito van a ser, no me acuerdo el nombre. Ya van a ser, así que Dios te bendiga mucho, estamos orando por usted. Bueno, Dios habla a través de sueños. Entonces tenemos que tener claro que Dios habla a través de sueños. Recién leímos sobre Joel, que hablaba sobre los sueños y las visiones. Ahora acabamos de leer Génesis 41:15, que habla también de que Dios buscaba un hombre que pudiera interpretar los sueños. ¿Cuánto pasan que hay gente que tiene sueño y en vez de preguntarle a un cristiano qué significa el sueño, va a preguntarle a un agorero, un hechicero, a un brujo o a algún adivino por ahí, en vez de preguntarle a un hijo de Dios? Entonces nosotros tenemos que empezar a aprender a interpretar los sueños, a pedirle a Dios que nos dé la interpretación de los sueños, que nos muestre cómo Él habla y entender el lenguaje del Espíritu. Hay muchos que ignoran esto y no aprenden el lenguaje del Espíritu, entonces cuando Dios les habla, no se dan cuenta. Vamos a seguir con otros versículos. Génesis 40:18 dice así: entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Entonces José había escuchado el sueño del faraón, y acá estaba dando la interpretación del sueño del copero, ¿no? Del panadero del rey, perdón. Y le estaba dando una interpretación del sueño, ¿sí?
A ver, vamos a colocarlo, ¿no? Dice, entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. José tenía la habilidad de interpretar los sueños. Entonces, ¿por qué pensamos hoy o creemos que hoy Dios no puede hablar a través de sueños? Yo hasta no hace mucho tiempo nunca le había prestado atención a mis sueños y a veces ni siquiera soñaba, no soñaba nada. Hay gente que vos le preguntás y dice, no, yo no sueño nada, no he soñado absolutamente nada. Pero ¿qué te quiero decir esto? No soñás nada porque vos ignorás que Dios puede hablarte a través de sueños. Pero cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento, que podamos tener sueños, que nos hable a través de sueños, Dios te va a hablar. Yo tengo acá hay un hermano que Dios soñó como una película sobre el Espíritu Santo y me la contó. Un día estábamos acá arriba transmitiendo, estábamos preparando todo para la transmisión y mientras me contó dice que hasta le dio el título, se llamaba Mi Amigo Holly. Y mientras me contaba, dice, él hablaba de que era un fotógrafo, que iba a la casa de una niña, que la niña tenía un amigo invisible que se llamaba su amigo Holly. Y bueno, me empezó a contar la historia toda detalladamente y parecía una película mientras me la contaba. Hasta que me di cuenta que Holly en inglés significa santo, Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Entonces mientras lo escuchaba, era tremendo. Yo le digo, eso es una película, eso te lo dio Dios, eso es una historia que el Señor te puso para que la puedas escribir y compartir con muchos, porque va a ser de mucha bendición, porque la historia en sí me hacía acordar mucho al Progreso del Peregrino, que el Progreso del Peregrino fue uno de los libros más vendidos también de su época. Después de la Biblia, el libro más vendido fue el Progreso del Peregrino, que lo escribió un evangelista que lo escribió en la cárcel. Dice que tuvo el sueño y soñó sobre el Progreso del Peregrino y escribió el libro. Y ese, la verdad que yo he leído parte del libro y he visto he leído el libro, perdón, y he visto también las películas interpretadas y ha sido de mucha bendición para mi vida. Entonces Dios habla a través de los sueños y nosotros tenemos que empezar a entender que Dios, tal vez muchas veces Dios nos ha hablado a través de sueños y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces volvemos a repetir, veo que gente se está conectando. Allí dice Génesis 40:18, dice, entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Entonces José tenía ese don de interpretar los sueños. Allí veo que se ha conectado David Rivero desde Córdoba escuchando. Dios te bendiga mucho, David, un amigo. Dios te bendiga mucho, David. Oramos por ustedes. Y todos sueñan, pero no se recuerdan lo que sueñan. Y es verdad, hay mucha gente que sueña y no recuerda lo que sueña. Pero si uno le pide a Dios, le pide al Espíritu Santo que le recuerde, Él va a traer a memoria todo lo que hemos soñado. Vamos a seguir leyendo y haciéndolo más bíblico esta transmisión, este tema sobre los sueños y las visiones. Y vamos a leer Génesis 41:25. Dice Génesis 41:25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios habla a través de sueños y muestra lo que va a hacer. Muchas veces Dios nos ha hablado y nos ha mostrado a través de sueños lo que va a hacer. El problema es que al no interpretar que los sueños son el lenguaje de Dios, no lo creemos. Y al no creerlo, no lo hablamos, no lo contamos, no lo declaramos, no lo profetizamos. Porque ¿qué es profetizar? Es hablar. Vuelvo a repetir que decía Joel, tendrán sueños y visiones y profetizarán. Entonces, ¿qué vamos a profetizar? Los sueños y las visiones que Dios nos da. Hacia donde Dios nos quiere llevar, porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Nosotros creamos cuando hablamos, cuando profetizamos, se va cumpliendo la palabra de Dios. Lamentablemente profetizamos más lo malo, hablamos más lo malo, que eso es lo que al fin y al cabo terminamos viviendo muchas veces. Entonces nosotros tenemos que empezar a aprender a hablar el lenguaje de Dios, que son los sueños y las visiones. Veo que escribe Piren Arrative y dice aplausos.
Entonces tenemos que aprender a interpretar los sueños. Y Dios le habló, miren, encima Dios le habló al faraón. Dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios mismo, hasta Dios le habla al inconverso a través de los sueños. Entonces, ¿por qué a veces al cristiano le cuesta tanto entender que Dios quiere hablarte a través de sueños y visiones, ¿sí? Dios te quiere dar sueños y visiones para que vivas y alcances las bendiciones y alcances el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque vuelvo a repetir, los sueños y las visiones son el lenguaje de Dios. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Vamos a leer Daniel 1:17. Este otro personaje, otro profeta que Dios también le hablaba a través de sueños, y dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. Qué tremendo. Yo cuando encontré este pasaje y lo leí detenidamente me quedé pensando mucho, pero yo digo, Dios le dio a Daniel, tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos puede dar entendimiento en las visiones y los sueños. Y hoy es necesario tener entendimiento en visiones y sueños. Porque Dios quiere hablar a su pueblo. Pero ¿a quién, cómo va a hablar a su pueblo si no hay gente que interprete los sueños, que interprete las visiones, que profetice, que escuche la voz de Dios? Muchos no quieren creer por lo menos no quieren creer en la profecía o en los dones proféticos, pero los dones proféticos están en el Nuevo Testamento, en Corintios, 1 Corintios, habla sobre los dones que tenemos y están los dones del Espíritu, y uno de ellos es profecía. Dios quiere hablarnos, pero tenemos que aprender a interpretar lo que Dios quiere decirnos y cómo quiere decirnos. Muchos esperan escuchar a Dios de esta manera, audiblemente, y creo que solamente un 2 o 3% de todos los cristianos habrán escuchado a Dios audiblemente, pero Dios habla de otras maneras, habla a través de sueños y visiones, de profecías y de su palabra. No quiero que me malinterpreten, no va a decir, no, este no lee la palabra, sí. En la palabra nos enseña que Dios habla a través de sueños y visiones. Así que sigamos compartiendo, y allí todos los que se están conectando, si querés hacer una pregunta, porque esto es algo, queremos hacerlo algo medio didáctico, si podemos compartir. Entonces Dios le dio a Daniel entendimiento en toda visión y sueño. Y esta palabra entendimiento, yo siempre oro en la iglesia y digo, Señor, danos entendimiento en tu palabra. Porque realmente si nosotros no le pedimos entendimiento y revelación a Dios de su palabra, no la vamos a entender. Porque la palabra se entiende a través del Espíritu Santo. Si bien la estudiamos teológicamente, la estudiamos sistemáticamente, porque nosotros también la hacemos, tenemos el Instituto Bíblico, estudiamos sistemáticamente la Biblia, pero también necesitamos entender a Dios a través de revelaciones, tener entendimiento, porque dice que somos transformados a través de la renovación del entendimiento de nuestra mente. Entonces, ¿qué es entendimiento? Es revelación del Espíritu Santo. Tiene que haber revelación para que haya una transformación. Cuanto más revelación hay del Espíritu en la mente, hay más transformación y más vas a caminar en la gloria de Dios, más vas a caminar en milagros, más Dios te va a hablar de personas y te va a mostrar cosas de personas, que vos vas a saber cosas de personas y le vas a decir, y ella va a decir, ¿cómo lo supiste? Es que Dios me lo dijo, vas a decir. Entonces, pero tenemos que aprender a interpretar lo que Dios está diciendo, ¿sí? A través de los sueños, las visiones y las profecías. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Daniel 2:28. Vamos a darle lectura. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. ¿Sí? Y fíjense lo que dice Daniel. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Tremendo, ¿eh? El único que... ¿Saben que los misterios
todas las cosas, los misterios, lo oculto, ha sido guardado para ser revelado a los hijos de Dios. Y a veces el Hijo de Dios no quiere entender los misterios y lo que Dios quiere revelarles. Y la gente acude más muchas veces a brujos, a hechiceros, a agoreros, a espiritistas, para que le hablen del futuro, para que le hablen lo que los espíritus dicen, en vez de preguntarle o venir a un Hijo de Dios. Por eso mismo los dones espirituales se tienen que activar en la iglesia. Los dones espirituales dice la Biblia que los dones espirituales son necesarios para la edificación de la iglesia. Sin dones espirituales no puede haber edificación. Entonces Dios ha dejado herramientas dentro de la iglesia para edificar a su iglesia. ¿Cuáles son? Son los dones. Y ahí podemos hablar de dones de interpretación, dones de ciencia, dones de sabiduría, dones de proféticos, los dones de milagro. Pero hablemos del don de ciencia o el don de discernimiento de espíritu. Son dones que están en la palabra de Dios. Yo sinceramente, personalmente, es un don que Dios me ha dado, discernir los espíritus. Y yo me acuerdo que cuando recién comencé los caminos del Señor y percibía cosas de mi espíritu, percibía cosas en casas que entraba, percibía aún en las reuniones, en los cultos, aún cuando oraba por personas, empezaba a percibir el espíritu que estaba ahí. Tenía temor, tenía miedo porque no sabía qué me estaba pasando. Es más, muchas veces sentía como unas vibraciones que es extraña, que hasta el día de hoy, por ahí, cuando voy a orar por alguien lo siento, pero hoy ya lo interpreto, ya sé lo que quiere decir, ya sé lo que Dios me está diciendo, pero en aquel tiempo no lo entendía. Entonces empecé a buscar gente que le pasara lo mismo y me costó encontrar gente que le pasara lo mismo. No había. O gente que me enseñara sobre los dones espirituales, y tampoco había. Si bien habían enseñanzas, pero eran enseñanzas más teológicas que experiencias. Y lo bueno es tener las experiencias, que haya alguien que haya tenido la experiencia que te pueda dar la explicación, y también a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces es necesario que haya que los dones del Espíritu se despierten. Me acuerdo una vez que el Señor me dijo: es necesario que tengas sabiduría y poder, porque si tenés poder y no sabiduría, te vas a desviar. Pero si tenés sabiduría y no tenés poder, te vas a desviar. Digamos, si conoces las escrituras y no el poder de Dios, te desvías. Y si conoces el poder de Dios y no la escritura, también te vas a desviar. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes erran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces es necesario que estas dos cosas estén en la iglesia, para la edificación de la iglesia y también para poder bendecir a mucha gente. No sé si lo dije, pero mucha gente quiere saber del futuro y va a un adivino, cuando tendría que acercarse a un hijo de Dios y no te estoy diciendo que vamos a andar adivinando, no vamos a andar profetizando el futuro, pero sí mostrando el propósito que Dios tiene con la vida de esa persona, guiándolo al propósito que Dios tiene con la vida de esa persona, enseñando a interpretar el lenguaje de Dios sobre esa persona. Así que Dios, vuelvo a repetir, Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay misterios. Nosotros la Biblia dice que somos administradores de los misterios de Dios. Y también dice: no echéis las perlas a los chanchos. Está hablando de revelaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos hablas de revelación, muchos se vuelven contra vos. Así que Dios le habló, miren, a Faraón le habló a través de sueños, a Nabucodonosor le habló a través de sueños, que eran gente inconversa, y lo que había de acontecer en postreros días. Y dice: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Y por qué dice así, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama? Porque el rey Nabucodonosor había tenido un sueño que le perturbaba y llamó a todos los sabios del reino. Entre los sabios del reino, ¿sabe quiénes estaban? Estaban los adivinos, los agoreros, los hechiceros, los magos, todos estaban. Y ahí estaba Daniel, entre medio de todos ellos. Hoy podemos decir, el hermano, ¿cómo va a andar con esa gente?
pero estaba entre medio de ellos porque era un consejero de parte de Dios. Y le dijo, aquel que no interprete el sueño va a morir. Tuve un sueño, decía Nabucodonosor, no lo recuerdo, no me acuerdo de ese sueño. Por eso los llamé a ustedes. Y ustedes van a tener que hacerme acordar del sueño e interpretarlo encima. Porque supuestamente ustedes son los más sabios de este reino. Así que vayan. Si no me lo interpreta, van a morir. Entonces imagínate, Daniel se fue. ¿Y saben qué hizo Daniel? Se fue con sus amigos y les dijo, ustedes oren, yo me voy a dormir. ¿Por qué Daniel se va a dormir? Porque Dios le iba a revelar a través de un sueño. El sueño del rey Nabucodonosor. Y vos lees la historia de Daniel y te vas a dar cuenta que él se fue a dormir mientras sus compañeros oraban. Y él recibe la revelación en sueños de lo que había soñado el rey Nabucodonosor y lo que significaba. Entonces, hay otro texto y otro texto también que habla que los sueños y las visiones vienen de parte de Dios. Vamos a seguir. Mateos 2.12 dice... Vamos a darle lectura. Mateos 2.12 dice... Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Eran los reyes magos. Y Dios le habló a los reyes magos también a través de sueños, de un sueño. ¿Cómo no nos va a hablar a nosotros? Dios le habló a José, también le advirtió a José que no vaya... no me acuerdo bien, pero le advierte a José que no vaya con el niño hacia donde Herodes estaba matando a todos los niños recién nacidos. Entonces Dios le advirtió a José, al papá de Jesús, que no volviese hasta que pasara el peligro. Entonces Dios a través de sueños habla. Y hoy en día Dios sigue hablando a través de sueños. Y acá lo dice bien Mateos 2.12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Entonces Dios advierte, Dios muestra el futuro a través de sueños, Dios advierte a través de sueños, Dios habla a través de sueños y visiones. Se me viene a la memoria esto, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los que son como niños. ¿Sabés que cuando sos niño vos soñás? Vos tenés muchos sueños. Voy a ser astronauta, voy a ser policía, voy a ser corredor de autos. Le preguntás a cualquier niño qué va a hacer cuando sea grande y te puede hablar de muchas cosas. Que a medida que uno va creciendo va perdiendo esos sueños. Y yo hoy tengo una palabra para vos. Cada sueño que Dios ha puesto en tu corazón, vos decís, yo tengo este sueño. Bueno, quiero decirte algo. Ese sueño ha sido puesto por Dios. Es un sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Y los sueños son para seguir adelante. Los sueños son los que te levantan, los que te dan la fuerza, los que te hace todos los días levantarte para trabajar. Aquel que ha perdido la capacidad de soñar son las personas que Satanás ya los está destruyendo. El que pierde la capacidad de soñar no tiene esperanza. El que pierde la capacidad de soñar ya no tiene fe. Entonces es necesario que nosotros sigamos soñando. Y uno puede decir, este es un soñador. Y la verdad que sí, prefiero ser un soñador y creerle a Dios que mis sueños sean robados y nunca ver lo que Dios tiene para mi vida. Dios te está hablando. Yo sé que hay gente que Dios le está hablando y te quiero decir algo. Dios ha puesto esos sueños en tu corazón para que se cumplan, para que los cuente, los profetice, los declare. Señor, yo sé que vos me vas a abrir las puertas. Yo sé que vas a proveer para este proyecto, para este sueño que yo tengo. Hay gente que tiene sueños de una escuela cristiana. Dios te va a proveer para esa escuela cristiana. Hay gente que tiene proyectos para diferentes tipos de proyectos. Dios va a proveer, Dios va a abrir las puertas, pero comenzá a creerle. Dios también te va a visitar en las noches, en tu cama. Vas a soñar, vas a tener sueños. Y aún Dios también te va a dar advertencias. Me acuerdo de una persona que no hace mucho ministramos y yo le preguntaba, ¿qué es lo último que soñaste? Y me dice, soñaba que me hacían brujería, que me hacían una mesa, como una mesa servida, como que estaban haciendo brujería. Y yo le digo, ¿y cuántas? Y si la había soñado varias veces, y sí, por lo menos 2 veces lo había soñado.
Entonces yo le digo, entonces es posible que te estén haciendo brujería, porque Dios advierte a través del sueño. Entonces oramos. Yo digo, yo voy a orar para romper todo lo que sea brujería y hechicería en tu vida. Así que empezamos a orar, rompimos los altares que habían hecho en contra de su vida, y oramos y hubo liberación. Dios trajo liberación, y sí, como había soñado, le estaban haciendo. Pero bueno, eso es lo bueno, que Dios advierte, Dios muestra en el espíritu. ¿Y por qué en sueños? Mira, una persona se va a dormir en las noches, tu energía vital, digamos, su energía, vos te tranquilizás, tu cuerpo se tranquiliza, tu carne se duerme, pero tu espíritu sigue despierto. Entonces está más sensible a lo espiritual. Por eso aquellos que tienen pesadillas en la noche están recibiendo un ataque de muchas veces del enemigo. Por eso es tan importante orar antes de dormir. Yo siempre oro con mis nenas antes que se vayan a dormir, oro por ellas, yo oro por mí, oro por ellas, pero siempre digo, Señor, en el nombre de Jesús, aquí en este lugar declaro un ángel guerrero, guardándolos mientras duermen, protegiéndolos de todo mal. Y bueno, siempre damos el texto que creo que a todo niño le dan, que es: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo en ti he confiado. Y duermen tranquilas. Entonces es entender esto, que Dios habla a través de sueños y visiones. Vamos a compartir un texto más que me queda, y que es Job 33 del 14 al 15. Job 33, 14 al 15 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios quiere hablarle de muchas formas, pero el hombre no entiende. Dice: habla por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Y vos después podés buscar el pasaje, y dice, le da consejo, le da consejo para que no se aparte de él. Entonces Dios habla a través de sueños y visiones. Ese es su lenguaje, los sueños, las visiones, las profecías. En otra transmisión seguramente vamos a estar hablando también de las profecías, pero hoy quiero enfocarme sobre todo en los sueños y las visiones. Dios habla a través de sueños y visiones, ¿sí? Volvemos a Job 33 del 14 al 15. Dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Recuerdo una vez hicimos una actividad en una escuela, y justo Dios me dio esta palabra. Le prediqué sobre esto, cómo Dios habla a través de los sueños y las visiones. Y me acuerdo que en un momento, en el final de la predicación, se dice que pasen adelante. Y por ahí los líderes insistían o motivaban a la gente a pasar adelante. Y en un momento el Señor me pone: decirle que no les obliguen, que no le insistan, que yo voy a hacer yo voy a orar, dice el Espíritu. Entonces digo por el micrófono, digo: no, nadie insista, déjenlo que el Espíritu Santo va a orar. En ese instante baja la presencia de Dios muy fuerte sobre el lugar, y la gente empezó a pasar sola al frente. Y gente que después, que Dios las tocó mucho, hubo ministración, liberación, sanidades. Y después hablábamos con esas personas nuevas y decían: sí, había estado teniendo sueños que me mataban, había estado teniendo sueños que me volvía loco, había estado teniendo sueños. Entonces Dios ya les había hablado, ya les estaba advirtiendo, les estaba obrando sobre su vida. Lo que pasa es que yo no entendía. Hay mucha gente que viene a decirme: pastor, yo todos los sueños que tengo pasan, pero lamentablemente son sueños malos que tengo y pasan. Bueno, cuando hay sueños malos, hay que orar para que no pasen, porque Dios advierte para que no pasen. Hay sueños que Dios da es para que estemos en oración, no para que tengamos miedo. Nunca un sueño va a ser para que tengamos miedo. Habían tres cositas que te quería decir. A ver, ¿todos los sueños vienen de Dios? No, todos los sueños no vienen de Dios. Hay tres fuentes que producen el sueño. Una, son influenciados por las emociones. Y a veces hay emociones fuertes y por eso tenemos sueños. Pero no quiere decir que Dios nos esté hablando o que Satanás nos esté atacando, sino que son nuestras propias emociones.
Otras veces por nuestra mente, tal vez estuvimos mirando alguna película o algo y bueno, soñamos eso, ¿sí? Dependiendo de lo que estamos mirando, también es una forma. Y también y también cómo tenemos sueños a través de la comunión con el Espíritu Santo. Si soy una persona que está con la palabra de Dios, teniendo comunión con el Espíritu Santo, Dios te va a hablar a través de sueños, visiones, ¿sí? Dios te va a dar visiones y sueños, ¿sí? Es más, Dios da ideas creativas. Predicaba este fin de semana, hablaba a los hermanos que necesitamos al Espíritu Santo, porque, por ejemplo, Agar estaba con el muchacho en el desierto, el muchacho se estaba muriendo de sed y ella también, y dice que en un momento clamó a Dios, y Dios le abrió los ojos y vio que había una fuente de agua. Digamos, la fuente de agua siempre estuvo ahí, pero Agar no lo podía ver por la desesperación, porque estaba en el desierto, porque se estaban muriendo, no podía ver la fuente de agua. Pero dice que en el momento que clamó, vino el Espíritu de Dios y le abrió los ojos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios va a abrirte los ojos, va a abrir tu mente, te va a dar ideas, te va a dar buenos pensamientos. Pero necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo para tener estos sueños y estas visiones. Y tal vez muchos de los que hoy están conectados están teniendo estos sueños y están teniendo sueños y visiones. Yo no sé si me están escribiendo o no, porque no veo que me lleguen mensajes, pero si estás ahí conectado y has tenido sueños y visiones, Dios te está hablando. Y si quieres mandar un saludo, también lo puedes hacer. Si quieres compartir este video con otros, también lo puedes hacer, porque la idea es bendecir a muchos, que muchos sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Entonces, Dios habla a través de sueños y visiones. Y sí, te pasé 8 versículos que hablan sobre los sueños y visiones. Te puedo pasar muchísimos más. Te puedo hablar muchas experiencias igual sobre los sueños y visiones. Pero creo que se entiende que Dios habla a través de sueños y visiones, y que este es el lenguaje del Espíritu, ¿sí? Ni hablar del profetizar. La iglesia tiene que aprender a profetizar. Dios busca hombres y mujeres que profeticen, que den palabras de bendición. Profetizar es hablar lo que Dios está diciendo. Y cuando uno habla lo que Dios está diciendo, eso ocurre, porque la palabra de Dios tiene poder. Dice en Génesis, en el principio dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Digamos, todo lo que Dios dice, eso pasa. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Está hablando de una palabra rema, una palabra revelada, ¿sí? Podemos tener la palabra logos, que es la Biblia, es la palabra de Dios, pero la palabra revelada, la palabra rema, es la que crea, la que produce los milagros, lo que produce que algo suceda en el espíritu, lo que más que en el espíritu, sucede en el espíritu, pero sucede en nuestra realidad. Entonces, estos son tiempos de empezar a aprender el lenguaje de Dios, aprender sobre los dones espirituales. Y yo te voy a pedir ahí que en los comentarios también escribas, o en el chat de la iglesia, que puedes escribir qué temas querés que hablemos sobre esto, sobre dones, sobre interpretación de sueños y visiones. Bueno, este lo estamos dando. Hemos dado sobre el tema de la brujería, cómo saber si te están haciendo un trabajo, y que es muy real. Nosotros hemos tenido muchas liberaciones sobre brujería y hechicería en casas. Me recuerdo que hubo una semana que estuve 5 días, estuvimos orando por personas para hacerlas libres porque la habían hecho. Y hay mucha maldad, la verdad que lamentablemente hay muchísima maldad. Pero también Dios está despertando a hombres y mujeres espirituales para que también confronten el mal y traigan el reino de los cielos a la tierra. Ahí dice Graciela Zunzunegui, de allí de Neuquén. Hola, bendiciones. Bendiciones, mi mamá. Dios te bendiga. Bendecimos a mi madre allí en la ciudad de Neuquén. Entonces, Dios habla a través de sueños y visiones. Dice, el lenguaje de los sueños y las visiones. Dios puede hablarle a través de los sueños y visiones. De esa forma el Espíritu Santo, que vive dentro suyo, le comunica el pensamiento de Dios, sus ideas y todo lo que Dios quiere hacer por usted y con usted, ¿sí? Dios quiere hablarte, así que no ignores más los sueños y las visiones. Y ahora vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, porque tal vez digas, yo nunca tengo sueños,
nunca tuve una visión. Bueno, vamos a hablar para que Dios abra tus ojos espirituales, abra tu entendimiento, para que tengas sueños y visiones de parte de Dios. Vuelvo a repetir, no todos los sueños vienen de Dios, no todos los sueños vienen del diablo y no todos los sueños son porque algo está pasando. ¿Quién interpreta los sueños? Es Dios. ¿Y a quién le da una interpretación? A un hijo de Dios. Te lo puede dar a vos, te lo puede dar al pastor, se lo puede dar a la persona que le esté pidiendo, ¿sí? Pero la interpretación siempre viene de Dios, ¿sí? Por ahí no quiero que lleguemos al punto de ser tan místico, pero tampoco podemos ignorar lo que Dios está haciendo. Los sueños y las visiones son el lenguaje profético. Cuando usted comienza a recibir ideas nuevas que le producen paz, eso es parte de los sueños y las visiones que Dios está dando. Generalmente los sueños y las visiones le adelantan los años y tiempos venideros. Muchos han tenido sueños y visiones de lo que va a pasar más adelante. El problema es que cuando Dios da sueños y visiones queremos que pasen ya. Y yo te quiero decir algo. Todo lo que Dios te muestra tiene un proceso para cumplirse. Y en ese proceso vos te tenés que preparar para lo que Dios ya te ha mostrado. ¿Sí? Si vos no te preparás, y a mí me gusta siempre decir, si vos al sueño o la visión que viste no te preparás, se convierte en una ilusión, porque nunca lo vas a alcanzar. Entonces tenemos que prepararnos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, Dios me mostró, soñé que ibas a ir al ministerio, que iba a ser pastor, que iba a ser predicador, evangelista. ¿Y te estás preparando? No. Ni siquiera en el Instituto Bíblico. ¿Lee la Biblia? No se sabe ni la Biblia. No sabe ni cuántos libros tiene la Biblia. Entonces prepárate para lo que Dios te está mostrando. Porque mágicamente no viene el conocimiento. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer. La revelación no viene mágicamente. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar de parte de Dios. Entonces es a través de los sueños y las visiones que podrá ver lo que ocurrirá con su futuro. Es necesario que le creas a Dios y aprendas a declarar con tu boca. Aunque muchas veces no lo entendemos todo, esto simplemente significa que Dios le eleva a una dimensión profética a través de los sueños y las visiones. De modo que si lo cree, verá el cumplimiento de cada visión y cada sueño en su vida. Creámosle a Dios, porque yo sé que a muchos Dios hoy le está hablando. Tenemos que confesar los sueños y visiones. Cuando José tuvo sus sueños y sus visiones de lo que Dios haría con él, de inmediato lo contó, aunque sus hermanos se burlaban de él y lo rechazaban. José llegó a ser el gobernador de Egipto y el hombre que Dios en sueño y las visiones le había dicho que iba a ser gobernador, ¿sí? Usted créale a Dios y confiese esta palabra, porque los sueños y las visiones son el lenguaje creativo. Dios le está revelando lo mucho que hará con usted. Créale a Él, confiese esta palabra y verá su cumplimiento, así como lo vio José. Dios quiere hablarte. Me gustó ese texto, los encontré en un estudio que tengo. Dios quiere hablarnos. Me acuerdo, a muchos no les gusta, a otros sí, pero lo voy a contar igual. Me acuerdo de César Castellano. Él tiene un libro que dice Sueña y ganarás el mundo. Yo lo leí ese libro y me llamaba la atención porque en ese libro él hablaba que él llegaba a la iglesia, se sentaba, cerraba los ojos y comenzaba a orar. Muchas veces a orar, pero muchas veces a imaginar, a soñar cómo sería tener una iglesia grande, cómo sería ganar muchas almas para el Señor. Y dice que llegaba a tal punto de imaginación, de soñar, que llegaba a estar en ese lugar. Y sabes que esos eran los sueños, realmente eran los sueños y la visión que Dios le estaba dando, porque una de las iglesias más grandes que hay es la del pastor César Castellano, tiene multitudes allí en Colombia. Entonces, Dios habla a través de sueños y visiones, ¿sí? Dios te está hablando y te quiere hablar a través de sueños y visiones. Ahí dice, enfocados, vamos, vamos con todo todavía. Así que Dios quiere hablarte a través de sueños y visiones. Y yo te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Si no tenés sueños y visiones, Dios te va a empezar a dar sueños y visiones. Y yo te quiero decir algo.
tal vez hasta tenga una visión mientras oramos. Así que yo te quiero decir, lo único que te voy a pedir es que mandes tu testimonio, ¿sí? Del anterior video me mandaron varios testimonios, no los he pasado, tengo que preguntar si los puedo pasar, porque algunos son medio fuertes los testimonios, entonces quiero preguntar si los puedo pasar. Pero Dios está haciendo milagros, prodigios. Ahí subimos un video el culto pasado de Gonzalo se llama el chico, toca la batería. Tenía un pie muchísimo más corto que el otro y Dios se lo puso igual. Dios está haciendo milagros tremendos. Otras personas que a través de la transmisión Dios lo sanó en su vientre. Otras personas que recibieron liberación en su casa a través de las oraciones en vivo. Entonces Dios está obrando, para Dios no hay límites. Así que ahora cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar juntos, ¿sí? Dios va a obrar sobre tu vida, y si no tenés sueños y visiones, Dios va a despertar. Tenés que anhelarlo, querer que Dios te hable a través de los sueños y visiones para poder profetizarlo. Seguramente vamos a estar tocando otros temas más adelante. Escribime ahí quienes están conectados, veo varios conectados pero no sé quiénes son. Así que vamos a orar primeramente, ¿sí? Y después me escribís y dejas tu saludo. Vamos a orar, ¿sí? Repetí conmigo. ¿Por qué te digo repetí conmigo? Porque tu palabra tiene poder. Cuando vos hablás, algo sucede, ¿sí? Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. No solo alcanza a creer en el corazón, sino que hay que confesar, ¿sí? Hay que confesar la palabra. Y confesar y hablar es profetizar. Entonces vamos a orar. Padre, repetí conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y en esta noche, Señor, yo te pido que abras mis ojos espirituales, que quites la venda, Señor, que no me deja ver, que no me deja soñar, que no me deja tener visiones. Señor, hoy que tus ángeles rasguen la venda que no me deja ver. Repetilo conmigo, repetilo. Señor, hoy declaro que hay ángeles guerreros que están rasgando la venda que no me deja ver, que no me deja tener sueños y visiones. Que pueda tener entendimiento en sueños y visiones, Señor. Y saber cuando un sueño viene de ti y no del enemigo. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Háblame a través de sueños y visiones. Que pueda entender, Señor, todo lo que tú quieres decir para mi vida. Que pueda entender, Señor, lo que tú quieres hacer y el propósito que tú tienes en mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Bueno, Dios le bendiga mucho a todos los que estuvieron hoy conmigo conectados. Compartí la transmisión con todos aquellos que creas que le vaya a ser de bendición. Compartí, también te invito a que puedas escuchar las transmisiones anteriores que hablamos sobre si me estaban haciendo brujería, me siento presionados y liberando la casa. Te los recomiendo los tres videos. Los tres videos han tenido mucha repercusión y mucho testimonio hubieron esos tres videos, y creo que este también va a traer va a ser de mucha bendición para muchos. Así que Dios te bendiga mucho, compartilo el video y nos vemos la próxima. La próxima, si vos me escribís ahí qué tema querés que toquemos, pero vamos a estar hablando más seguramente sobre dones, sobre los dones que edifican a la iglesia, ¿sí? Dones espirituales. Vamos a hablar sobre los dones de discernimiento de espíritu, dones de profecía, dones de milagros, todos los dones. Vamos a ir tocando los dones del Espíritu Santo. Así que bendiciones y nos vemos. Chau, 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 chau. Dice Ayelem Chapaleo, bendiciones familia de vida de fe. Dios les bendiga mucho.